Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Hoy vamos a subrayar el versículo 32 de esta narración en que David es eximido de la muerte de Abner. Recordemos que desde el versículo 22 tenemos esta narración en que Joab no acepta esta alianza que hace David con Abner, porque implica el perdón, el olvidar las ofensas, el olvidar las luchas fratricidas principalmente. Es decir, aquí hay una alianza, pero en función de algo mejor. Esto también es importante que tengamos en cuenta, de algo mejor. Una alianza donde uno cede ciertas cosas, de lo que tal vez uno considera y dice, no, pedace yapana, pedace en teoría o lo que sea, pero mirando algo mejor, donde las dos partes salen beneficiadas. Hago la berit, la hebreo B. Uno que es el rey, por decir así, el otro que es el vasallo que tiene que trabajar a favor del rey, el rey que también le ayuda al vasallo, y en fin, o sea, cada uno tiene que ceder algo, cada uno tiene que dar algo y cada uno tiene que renunciar también a muchas cosas. Entonces, recordemos que en este versículo el rey David va a llorar profundamente por la muerte de Abner, su antiguo rival y comandante del ejército de Saúl. Aunque ambos tuvieron conflicto en el pasado, David muestra un gesto de respeto y sobre todo tristeza también por la muerte de Abner. Ojo, allá va a ver en ese versículo 31, el anterior, decíamos que David le pide primero, rasguen las vestiduras, cíñanse, allá le hagan duelo. El rey David fue caminando detrás del féretro. Y el versículo 32 que hoy estamos estudiando, y sepultaron a Abner en Hebrón. El rey gritó y lloró sobre la tumba de Abner y con él todo el pueblo. Imagínense, aquí tenemos entonces el grito y el llanto. Vea la ñande ya yaje hoy. Entonces el rey David llora, grita sobre el féretro de Abner. Esto muestra un gesto de respeto por una parte y por otra parte también, además de este gesto de respeto que tiene David para con Abner, este indica que hay tristeza por la muerte de Abner. Le acompaña al féretro con el lamento, añando terea lleva la bella pues nada que ver lleva, pero bueno, hoy como lo icoana se pone, va detrás, refleja no solo ese dolor personal, sino también el reconocimiento de lo que significa Abner, porque estamos entre hermanos. Recordemos que aquí son las tribus de Israel. Y digo, no,
ñañeina, pemba ella boñona y no y cuay, pero entre hermanos. Entre hermanos, no de revolución, están los del norte y están los, digamos, los del sur, porque en realidad solamente la tribu de Judá por ahora, con la que David cuenta de donde él es rey. Pero como David iba a le formal, el autor sagrado nos va mostrando y nos dice que David tiene autoridad y tiene fuerza y ya estaba comenzando de a poquito a vencer o a ganar la guerra, a buscar la unificación. Abner, cuando se da cuenta, muy rápidamente quiere hacer una alianza, hace una alianza con David que no es aceptada por Joab. A Pepe entonces la iba a ella. Y viene y le mata y le asesina a Abner. Pero también por la venganza, porque Abner había matado a su hermano Asael. Entonces, el llanto de David significa también el dolor por esta persona muy importante para todo Israel también. Abner, a pesar de todo, a pesar de ser rival de David, es una persona que luchó y que peleó por Israel. David también es de Israel, es decir, le respeta y le dice, bueno, tendrás tus cosas negativas, pero por lo menos Areñonero, y estuviste siempre con Saúl, y bueno, y fueron adelante con todas sus seguramente debilidades. Incluso me persiguieron, me quisieron matar, pero yo respeto porque lucharon contra los filisteos y otras cosas más para mantener a Israel como nación dentro de la unidad. Ahora, nosotros nos preguntamos por qué llora, por qué llora. Bueno, y vamos a ver un poco eso enseguida, ¿verdad? ¿Por qué llora David la muerte de Abner? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino.
de mi corazón. A ti te pido perdón porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia, eres tú. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven transforma
necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Nosotros estábamos preguntándonos, ¿verdad?, por qué David va a tener que llorar la muerte de Abner. En este versículo 32, sepultaron a Abner en Hebrón. El rey gritó, col, levantar la voz, col, ahí se llama. Yaheo, David Yaheo, col, ¿verdad? Y lloró sobre la tumba de Abner, y con él todo el pueblo. ¿Y por qué llora? Nosotros estábamos diciendo si eran enemigos, tiempos antiguos de guerra, persecución. Porque David ve en Abner que fue un líder, ¿verdad? Un líder crucial para el pueblo de Israel. Y David, como rey también, veía más allá de las diferencias personales y entendía el impacto de la muerte de Abner sobre el pueblo. O sea, siempre manejó un gran ejército. ¿Se acuerdan luego cuando se iba con 3.000 de los mejores soldados de Israel? Y entonces va, le lleva, lucha, persiguen, tiene batallas ganadas, cuidan, otras seguramente como esta que al final perdieron también y donde muere Saúl y mueren los hijos del rey. En fin, son situaciones así difíciles también, pero por lo menos él lucha. Y David lloró en este sentido, no solo por la muerte de un hombre, sino por el vacío que dejó también, sobre todo en el ejército. ¿Y por qué el vacío, queridos amigos? Y porque no es pues una muerte, entre comillas, ya es una muerte natural. Es una muerte de venganza, es una muerte de traición, es una muerte inesperada. Este banquete que le ofreció, hicieron la alianza, el Berit, bueno, aquí vamos adelante, tenemos que unificar. Viene y le dice, ese año que estamos con los ancianos. Yo ya les dije hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar. ¿Se dan cuenta? O sea, Abner ya ponga muchas cosas a favor a hombre, le cuenta eso, le cuenta a David. Habíamos podido David. Entonces dice, bueno, este es un buen aliado a pesar de nuestras diferencias. Quiere decir que David también es un buen soldado. Aquí se le está presentando a David con una capacidad diplomática como soldado de no sacrificar a su pueblo o sacrificar a sus soldados, mandarlos a batalla, que mueran ahí, ¿verdad? No, aquí tenemos que hacer algo para poder salir adelante. Bueno, David nos da ese ejemplo poderoso, sobre todo, cómo debemos manejar las emociones. Upeaña importante es yo que nuestras emociones. Nosotros muchas veces actuamos demasiado con nuestras emociones. Por entonces la cabecita tiene que pasar. Calcula. Reflexión. Eso quiere decir no dejarse llevar simplemente por las emociones. Esto me gusta o esto no me gusta. Se llamando chistea ahí alguna vez, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Cuando uno sobre todo tiene
un puesto, tiene un cargo. Y entonces que se mueva por esto me gusta o esto no me gusta. Debe poner esa cabeza bien pensado, bien estudiado, como hoy en día se hacen también en las empresas, ¿verdad? Se trae, no sé, uno que es especialista en marketing, uno que es especialista en desarrollo humano, uno que es especialista en venta de los productos. Esa capitán de la calendario, punto por punto, y ya pone, pella la llanta ya bata. Mañana la jefe, el dueño. Este me gusta, este no me gusta, este me gusta, no me gusta. O sea, por las emociones. Me gusta o no me gusta, ¿verdad? Sino que hay que mirar qué es lo que, entre comillas, nosotros podemos decir, esto es lo que nos conviene. Eso es diferente. Conveniencia es en un sentido positivo siempre. Porque hoy hay algunos la homoinguean, esto me conviene, pero en un sentido negativo. Esto me conviene. Se mondáramos yepe, se yapuramos yepe, ambotaburamos yepe, la gente ve, esto nos conviene, que digamos esto. No. Aquí la conveniencia siempre se refiere a la consecuencia positiva que causará, ¿verdad?, una decisión que se va a tomar libremente. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios.
sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. 17 países africanos se encuentran en una de las peores crisis sanitarias de los últimos años. Las epidemias no hacen más que aumentar y eso pone en peligro la salud de millones de niños, según UNICEF. Cólera, fiebres hemorrágicas y víricas crecen debido al cambio climático que afecta a las poblaciones más vulnerables. Entre las enfermedades con la tasa de mortalidad más alta y preocupante que azotan ahora mismo a los más pequeños está la fiebre hemorrágica por el virus de Marburgo. La calidad de los sistemas sanitarios en muchos lugares de África Oriental y Meridional son bajos y ello provoca graves repercusiones. No tenemos recursos suficientes, recursos financieros para poder prestar todo el apoyo que necesita la gente. Hay retos que podemos considerar, como atender a los pacientes para garantizar la continuidad de la atención, pero también identificar, encontrar y recuperar a los pacientes, especialmente a los infecciosos, como los que tienen sarampión o cólera y han acabado en la comunidad. Los abusos, violencia y explotación laboral a los niños aumenta exponencialmente cuando en las familias los adultos se ven afectados por alguno de los virus. De hecho, son las mujeres y las niñas las que corren peligro de abuso y explotación sexual debido a su delicada situación económica. Tanzania se está viendo afectada por el virus de Marburgo. Uganda lucha contra el ébola. Burundi y Uganda están siendo afectadas por la viruela y otros 12 países más, entre los que están Sudán del Sur, Angola, Zambia o Zimbabue, son afectados por el cólera. África tiene ahora mismo el récord mundial de muertes por cólera y disentería. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, en este último día del mes de febrero. Opama Opeya lleva el año de segundo mes del año 2025. El libro del Eclesiástico, capítulo 6, del 5 al 17, nos dice: una palabra amable multiplica los amigos y aleja a los enemigos. La lengua afable multiplica los saludos.
sean muchos los que estén en paz contigo, pero tus confidentes solo uno entre 1000. Si haces un amigo, ponlo a prueba y no tengas prisa a confiarte a él, porque hay muchos amigos de ocasión que no resisten en el día de la desgracia. Hay amigos que se convierten en enemigos y te avergüenzan descubriendo tus litigios. Hay amigos que se comportan como en tu mesa y no resisten en el día de la desgracia. Cuando las cosas van bien es como otro tú e incluso habla libremente con tus familiares. Pero si eres humillado, se pone contra ti y se esconde de tu presencia. Apártate de tus enemigos y sé cauto incluso con tus amigos. Un amigo fiel es un refugio seguro, y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio y su valor es incalculable. Un amigo fiel es medicina de vida y los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor afianza su amistad, porque según sea él, así será su amigo. Queridos amigos, dos cosas importantes. Pero para cuestión importante ahí. Dice que un amigo fiel es medicina de vida y los que temen al Señor lo encontrarán. Después todo es un poco descripción. ¿Ese es el amigo fiel o ese es el amigo infiel? ¿O ese es el amigo que solamente está a tu lado porque quiere aprovecharse? ¿Ese es el amigo que está solamente contigo en el momento de la felicidad? Pero en el momento de la desgracia, si te he visto, no me acuerdo, lastimosamente. En los momentos difíciles, cuando tenemos que estar al lado de nuestros amigos, muchas veces los abandonamos. Esto no quiere decir, queridos amigos, porque también nosotros aquí hablamos mucho de nuestro país como el país de los amigos. Pero atención, aquí no estamos hablando del amigo corrupto. Vease amigo y te vease socio y te. ¿Por qué? Y porque estamos en la corrupción. Ese es mi amigo de farra, ese es mi amigo de macanada. Vease amigo y te socio y te. Cada fin de semana, rico pervi amor, rico jaro de ya la hora de familia, en vireco, tallira o lo que sea. No, vean ahí amigo, ese es tu enemigo. Pero aquí, queridos amigos, la palabra de Dios te está hablando muy, muy claramente. Y por eso insisto cómo termina la palabra de Dios. Un amigo fiel es medicina de vida. Y los que temen al Señor, es decir, los que respetan a Dios, los que buscan la amistad desde Dios, son aquellos que lo encontrarán. Y después al revés. El que teme al Señor, es decir, el que respeta a Dios, afianza su amistad, porque según sea él, así será su amigo. ¿Entienden? Si nosotros amamos verdaderamente a Dios, vivimos de acuerdo a sus mandamientos, ciertamente que la palabra de Dios y el amor de Dios habitará en nosotros, y eso hará que nuestra amistad permanezca para siempre con ese amigo que viene a nuestro lado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Todo esto que estamos estudiando nos demuestra que podemos sacar muchas lecciones también para nuestra vida, para nuestra sociedad. Este versículo 32. Y sepultaron a Abner en Hebrón. El rey David gritó, lloró sobre la tumba de Abner y con él todo el pueblo. Hay que tu viña de ya agregado, Abela zapateó. Yo como sacerdote muchas veces tengo, no sé si privilegios, yo algunas veces le llamo privilegios. ¿Saben por qué?
Cuando me voy a hacer, por ejemplo, el responso, cuando estamos despidiendo a un ser querido, a esa vez, cajo ane lleva un hansen o yaje o lleva. Algunos a eso miran y como que les da vergüenza, parece. No, para mí no, para mí es lo contrario. Se la jano vaya por la responsa, ni da esa aéreo mañana, ni doy cuasi hoy, cuanto más la veo años, imagina, ¿verdad? Entonces quiere decir que faltó una relación humana verdadera con esa persona. Entonces, queridos amigos, es muy importante esto. Quiere decir, el llanto, el yajeó, el gritó aquí de David, a la cuenta. Todo un rey, ¿verdad? Quiere decir que el tipo es muy sensible. Recuérdense que a David siempre el autor sagrado le presenta como una persona muy humana. Hay coñes no y la oñivaína, algunos jomas con todo el ejército van y ayudan. Él se da cuenta que aquí hay dificultades y hay peligro, ¿verdad? Para el pueblo. Ahí está David para solucionarle, ayudarle. Humanidad total, opeala David la obrecoa. Aquí viene, nos persigue, nos quiere matar, porque estoy enojado con este tipo, estoy enojado. Si me está persiguiendo y me quiere matar. Vaya vos a Yucata, ¿entiendes? Y ese es un poco cómo se mueve aquí nuestra sociedad. Es así como nos movemos nosotros. Quiere decir que faltaña de la verdadero cristianismo. Acá coña de ella yo fui en Antiguo Testamento, ni yo vi ni la primer, ni Nuevo Testamento en la ñañeína. Hablamos del Antiguo Testamento todavía. Pero sin embargo quiere decir que la palabra de Dios se va revelando. Y esto es lo que nos tiene que ayudar a nosotros, porque es la base, lo esencial, para que podamos construir una sociedad. Ya tengo el reino de Dios. Apela la ya pues. Entonces, es una invitación, ¿verdad? Siempre a reflexionar sobre cómo manejamos, decíamos, nuestras relaciones. Especialmente nuestras relaciones en los momentos conflictivos. Porque el momento era bastante conflictivo. Por eso es que Joab le dice enseguida a David, ¿por qué le dejaste partir? ¿Cómo le vas a dejar que se vaya en paz? Aquí tendrías que haber aprovechado. O sea, lo que le está diciendo, le hubieses traicionado. Ciertamente este muchacho también, ¿verdad? Había traicionado también a David, pero David no. David es muy leal, y le deja ir en paz en el shalom. Muchas veces también nosotros no podemos olvidar el pasado. David es la amnesia. No es que se olvida, él es amnesia, sino que el problema es que tiene un elemento esencial y fundamental. Por una parte el aspecto humano, pero por otra parte también el aspecto bien diplomático, capaz de buscar y decir algo positivo, encontrar lo positivo, cómo podemos hacer, entre todas las diferencias que tenemos, cómo podemos hacer algo que pueda concluir la congruencia en algo positivo. Porque yo emocionalmente me enojo, ¿y a quién le voy a utilizar? Llego a la reina, soy la jefe de ejército, vaya, hay puruta al pueblo, a la gente, pero vamos a venir una noche, allá, a ver la misma nota, allá, vaya, boté tranquilo. No, incluso luego de David decía que él mismo salía con las tropas, decía, y las tropas que le amaba, que le quería, porque él mismo estaba con ellos. Entonces, todo eso aquí David demuestra a través de este gesto. Una vez que los sepultan, ¿verdad? Abner, él lloró, gritó, gritó. El kol, ese kol, en hebreo significa euerosapukaya, lleva yaje, oya, ñate. Apeala vez acá David, a ver. Que sigue un tipo que le conoce, que le aprecia y mira sus cualidades y aquellas riquezas que tenía Abner. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Muerto el rey visigodo Leovigildo, que había impuesto un férreo molde arriano a la iglesia de la España medieval, su hijo Recaredo, que lo sucedió en el trono, decidió enfrentar con firmeza esa herejía que se aferraba como sanguijuela a sus privilegios obtenidos durante el reinado de su padre, y para el efecto acudió a su mentor, el arzobispo de Sevilla, Leandro, quien lo había catequizado pero no bautizado, para evitar que corriera la misma suerte de Hermenegildo, su hermano mayor, al que Leovigildo había ejecutado por haberse convertido al catolicismo. Entonces Leandro le propuso la realización de un concilio al que, por orden del soberano, en aquella época los reyes tenían la prerrogativa de convocar a los prelados cuando ellos quisieran. Entonces, por orden del rey, tuvieron que asistir todos los obispos del reino. Presidido por el arzobispo Leandro y por Mausona, obispo de Mérida y el que era de mayor antigüedad, comenzaron las deliberaciones del Tercer Concilio de Toledo el 4 de mayo del año 589, y aunque la facción arriana era mayoría y quería dar la pelea, tras varios días de acaloradas discusiones dogmáticas en las que Leandro había permanecido callado, por fin tomó la palabra, y su exhortación fue tan sentida, brillante, elocuente y profunda, que los asistentes, entre quienes también se encontraban todos los nobles y dignatarios de la corte, prorrumpieron en llanto. Al terminar su intervención, el rey Recaredo se levantó, abjuró de la confesión arriana, oficialmente abrazó la fe católica, juró lealtad al Papa y tras él, todos los presentes, incluidos los obispos arrianos más recalcitrantes, hicieron lo propio. En cuestión de semanas, todo el pueblo, instruido por sus pastores, volvió al seno de la Iglesia Católica y desde entonces España se transformó en el bastión de la cristiandad. Leandro, nacido en Cartagena, España, en el año 535, era hijo de Severino, alto dignatario del Imperio Romano, que por exigencias de su cargo tuvo que emigrar a Sevilla, ciudad en la que su hijo adelantó sus estudios formales, y en ello se destacó por su aguda inteligencia, don de gentes y un evidente liderazgo, cualidades que aprovechó tras la temprana muerte de su padre para educar a sus hermanos menores, que todos hoy forman parte del santorán católico. Fulgencio, que llegó a ser obispo de Écija, Florentina, que fue abadesa benedictina, y el gran Isidoro de Sevilla, el gran doctor, que lo sucedió a él en el arzobispado sevillano. Una vez liberado de esa obligación, ingresó a un monasterio con la idea de dedicarse a la oración, a la meditación y al ayuno, pero incapaz de callarse ante los arrianos, escribió contundentes argumentos para demostrar la falsedad de sus ideas, lo que derivó en su elección como obispo de Sevilla en el año 578. Dado que el arrianismo había permeado todos los ámbitos del reino, el arzobispo San Leandro creó una escuela en la que, además de enseñar las materias habituales, latín, retórica, gramática, matemáticas, filosofía, etc., desplegó una eficaz defensa de la fe católica mediante brillantes escritos teológicos contra la herejía arriana y con una convincente evangelización que logró sus mayores frutos al convertir al príncipe Hermenegildo, gobernador de Sevilla en ese momento, quien resueltamente desafió la autoridad de su padre, el rey Leovigildo, que era un arriano convencido, y por eso lo condenó a muerte, y de paso desterró a San Leandro, al que acusó de ser el instigador de la sublevación de su hijo. Durante su exilio en Constantinopla, San Leandro trabó una profunda amistad con el futuro Papa Gregorio Magno, que en ese momento actuaba como embajador del Papa Pelagio en la corte bizantina, relación de la que se nutrieron doctrinalmente estos dos colosos, indiscutibles puntales de la Iglesia en la Edad Media. En el 585 San Leandro volvió a Sevilla, cuando el carácter del irascible Leovigildo se había atemperado, y de hecho el mismo monarca
le pidió que se encargara de la educación del nuevo delfín, el príncipe Recaredo, al que moldeó espiritualmente de tal forma que cuando ascendió al trono tras la muerte de su padre y con la ayuda de San Leandro, recuperó a todo el pueblo español para la fe católica. A continuación, San Leandro se dedicó a reforzar su escuela teológica y en ella formó una notable generación de sacerdotes y obispos. Construyó parroquias, monasterios y diferentes obras sociales, concebidas todas para ayudar a los pobres. A la par, con esa intensa actividad pastoral, San Leandro mantenía sus costumbres de monje y observaba estrictamente las reglas monacales basadas en la intensa oración, en el ayuno, en la penitencia y en la disciplina corporal. Esos excesos con esa disciplina al final menguaron su salud y el 13 de marzo del año 601 murió en olor de santidad en su amada Sevilla. Fue canonizado por el Papa Sixto V en 1585. Por eso hoy, 28 de febrero, día de su festividad, pidámosle a San Leandro que nos muestre el camino de la verdadera conversión. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way.
y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Oh, mi vida nueva en ti, Jesús, Queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 32. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey gritó y lloró sobre la tumba de Abner y con él también todo el pueblo. Lecciones claves, ¿verdad?, de este versículo 32, queridos amigos. Toda muerte, sea quien sea incluso tu enemigo, si vos sos sincero, porque ñandego entre lo que te llaman nota vamos a pasar por esta experiencia, Entonces, es un momento para que reflexionemos, una oportunidad magnífica para que nos sentemos a mirar, contemplar, reflexionar sobre los elementos que dejan como legado, de la positivo, como no añadiré ya, cuál es el impacto, ¿verdad?, que queda en nosotros. Y aquí queda todo lo que es dificultades, todo lo que fueron problemas, eso dejamos de lado nosotros. Ahora lo que tenemos que mirar es lo positivo. Es una linda oportunidad de reflexionar entonces sobre los aspectos positivos. Y eso es lo que solemos decir, yo por lo menos cuando hago los responsos, ¿verdad? Entonces, mirar lo positivo, mirar lo que queda en el corazón de las personas y todo lo que son errores, debilidades, pues ninguno de nosotros está, entre comillas, habilitado para juzgar a nadie. Nadie está para juzgar a nadie, ¿entiendes? Dentro de sus debilidades, dentro de sus pecados para nosotros, bueno, eso Dios es el que juzgará. Nosotros vamos con las manos así, las manos, y a ver qué llevamos en nuestras manos. Pero nosotros por lo menos lo que tenemos que hacer es mirar, entender cuál es el legado que está dejando para nosotros esa persona que se despide. Porque eso, en una de las lecturas del libro de las Lamentaciones, justamente dice, es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno esperar en silencio, que silencio, dice, lleva contemplar, mirar, entender, saber, comprender lo que Dios nos está queriendo decir y llamar la atención a través de una experiencia por la que todos vamos a pasar, que es la muerte. Entonces, años en duda, dentro de 100 años. Nadie de nosotros va a estar frente al televisor o donde sea mirando y reflexionando sobre esto. ¿Lo reflexionamos ahora? Si lo aprovechamos, bendito sea Dios. Nadie aprovecha y no. Bueno, peado que estaban de pobre, diga tú y la yo juzga. Pero es importante entender que esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre el legado y el impacto que queda en nuestra vida. A pearlo lleva David, a pearla o lleva, grita, llora. Ahí sobre, díselo, soy la tumba de Abner. Otra lección clave, queridos amigos, las emociones que nosotros tenemos, como el llanto, deben ser siempre también expresadas y no reprimidas. Eso también yo les suelo decir, ¿verdad? En ese momento en que estamos.
Y se enteró, eso me hace muchas veces la gente, porque uno entiende, y ese pues es que vive ya es lo que significa el dolor, ¿verdad? Algunas veces incluso vos ni le conocés, pero el hecho de ser una madre, el hecho de ser un papá, el hecho de ser un hermano, en fin, de una esposa, un esposo, lo que sea, lo que sea. Entonces me hago opocoñan de a veces es que vive y te contagia, ¿verdad? El dolor, esa emoción, pero es importante. Todo esto deben ser abiertamente expresadas, porque eso también a nosotros nos hace sentir humanos y nos hace también abrirnos a esa gracia de Dios, entender que somos criaturas. Y andego yo como mundo a ver áreas y a ponerlas ya atajar algún día. Entonces nos abrimos, porque entendemos. Y eso es lo que nos duele y compartimos cuando alguien nos va dejando. Y después el respeto y la empatía, porque David aquí respeta totalmente, a pesar, ya dijimos, de las diferencias, a pesar de que Abner estuvo en el ejército manejando la tropa de Saúl. Le persiguieron al mismo David. David incluso se confronta con Abner, pero sin embargo en el momento de la muerte también él respeta y dice, bueno, este era él. Entonces, empatía y respeto. Y toda vida tiene siempre un propósito y un valor. Toda vida, la vida de cualquiera, siempre tiene, queridos amigos, un propósito y un valor. Y esto es lo que David descubre y él ve en la vida de Abner, con todas sus deficiencias o con todos sus triunfos. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito. Eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Y repetía mucho desde la frase de San Juan Bosco. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Hay un propósito y hay un gran valor que cada uno lo tiene. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.